Muy carga, doña Emilia. Vea, vamos a conversar acerca del nervio vago. Es un desconocido para muchos, pero ha venido tomando fuerza. ¿Por qué? Es muy importante para el descanso, para el bienestar, para la recuperación. ¿Cómo puede hacer usted para cuidar el nervio vago? Vamos a conversar esta mañana con la doctora Patricia Madrigal. Buenos días, ¿cómo amaneció? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, por dicha. ¿Por qué el nervio vago, que es un desconocido, tiene que ver tanto con el bienestar? A ver, el nervio vago es un nervio muy importante en nuestro cuerpo. Es el nervio más largo que tenemos en el cuerpo y es un nervio que conecta todo nuestro cerebro con los órganos. La mayoría de las ramas del nervio vago son hacia arriba, o sea, de los órganos hacia el cerebro. Eso se llama aferente. Y eso es el 80%, el 20% es del cerebro a los órganos. Y este nervio hoy por hoy ha tomado una gran importancia en investigaciones, porque lo que vemos es que cuando tiene una alteración, como lo vemos ahí, podemos tener procesos de ansiedad, podemos tener depresión, pero también puede afectar nuestra digestión, puede afectar nuestro sistema cardiovascular, provocar inflamación y hasta afectar nuestro sistema inmunológico. ¿Hay alguna manera de darse cuenta de que uno tiene un problema con el nervio vago, que hay algo que está mal con él? ¿Cómo nos enteramos de eso? A ver, nos vamos a enterar porque tal vez esa persona tiene una mala digestión, generalmente van a tener un tránsito intestinal más lento, estreñimiento o inflamación y distensión abdominal, van a tener problemas para dormir porque son personas que están en alerta constante, entonces eso les dificulta conciliar el sueño. Van a sentirse durante el día más ansiosos y pueden empezar a sentir palpitaciones, esa taquicardia que no los deja sentirse tranquilos. Por supuesto, la ansiedad, la preocupación constante son signos de que el nervio vago puede estar perdiendo su tono. Esto quiere decir que ya él no está regulando esta parte del cuerpo. Nos comenta un televidente que le diagnosticaron que tiene un síndrome vasovagal. Exactamente. ¿Qué es eso? Los síndromes vasovagales lo que significan es que son personas que cuando están en situaciones de estrés, cambios de temperatura, cambios de posición, pueden empezar a sentir mareos, náuseas, y en esos casos lo que vemos es eso que te mencionaba anteriormente, una pérdida del tono vagal. Y esto nos lleva a generar una alteración, se le llama esto una disautonomía, porque recordemos que el nervio vago es el principal nervio del sistema nervioso parasimpático, que es el que nos ayuda a relajarnos, a poder hacer que el corazón vaya más lento, de que nuestro intestino se mueva, todo este tipo de funciones, y no estamos priorizando ese estado de simpaticotonía. El sistema nervioso simpático es el que a vos te pone en alerta. Por ejemplo, si tenemos un accidente, ¿qué pasa? El corazón empieza a latir muy rápido, ¿verdad? Porque yo necesito que la sangre llegue a mi cerebro para poder responder de forma adecuada, pero eso debe ser momentáneo. Por eso debo tener la otra parte, que es ese sistema nervioso parasimpático, con el nervio vago siendo el protagonista. Doctora, ¿cómo es esto? Es como si fuera una autopista porque recorre y conecta los diferentes órganos de nuestro cuerpo. ¿Cómo es que todo está conectado desde pulmones, corazón, cerebro por el nervio vago? Exactamente, el nervio vago tiene su nombre de eso, de que puede vagar por muchas partes de nuestro cuerpo. Y exactamente, es como lo decías ahora, es una autopista que va, como te decía ahora, de los órganos, y aquí hay algo muy importante, del intestino hasta nuestro cerebro. Ese 80% manda información de ahí para arriba, pero también va a conectar nuestro cerebro con nuestros órganos. Y ahí es donde nace este concepto de el eje microbiota intestino-cerebro, porque ese eje que regula, ¿verdad?, nuestras emociones y que está conectado directamente con nuestro intestino, con nuestra microbiota, quien hace esa conexión es el nervio vago. Por eso, cuando tenemos pérdida de tono vagal, podemos tener mayor ansiedad y depresión, y por supuesto eso que la gente dice, como que
yo ando ansioso y todo se me va a la panza. Claro, me da diarrea o me da estreñimiento o se me inflama la panza. Eso es por esta conexión que está realizando el nervio vago. Entonces, ¿por qué es que está tan relacionado precisamente lo que usted estaba diciendo, el nervio vago con el bienestar y cómo podemos hacer para tener bienestar? A ver, el nervio vago es el nervio del bienestar, como lo estás diciendo, es el nervio de la relajación, es el nervio de sentirme yo bien, de poder dormir, de tener buena digestión, de regular mis emociones. ¿Qué podemos hacer? Uno, importantísimo, la nutrición, porque sabemos y hay evidencia que nos demuestra que cuando tenemos dietas más proinflamatorias, o sea, pensemos, llenas de azúcares, de alimentos procesados, con muchas grasas que no son saludables, esto va a favorecer estados inflamatorios, va a desfavorecer la microbiota y va a afectar al nervio vago. La alimentación y también reírse, ¿qué tanto influye reír? A ver, la risa es maravillosa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nos reímos, nosotros estamos estimulando ramas del nervio vago que están a nivel de nuestra laringe y faringe. Aparte de eso, estimulamos el diafragma, este músculo grande, y eso va a hacer que el nervio vago funcione mejor, se regule, mejora lo que llamamos el tono vagal. Y lo mejor es reírse a carcajadas, esas que hasta que te duele la panza de reírte. Rico. Esas son las mejores. Ahora que usted está hablando de esta parte del abdomen, del diafragma, ¿cómo influye también la respiración? A ver, la respiración es importante. Hoy por hoy vivimos en un mundo en el cual no respiramos. Todos andamos, y ese es el problema, que perdemos el tono vagal porque andamos en alerta constante. Sí, entonces, la respiración es crucial. Tenemos que hacer respiraciones, ojalá como empezar al inicio como un cuadrado, inhalando en 4, sosteniendo 4, ¿verdad? Exhalando en 4 y sosteniendo 4. Pero lo más importante en la respiración es que cuando inhalamos estamos activando el tono simpático, o sea, la alerta. ¿Para qué? Para que me llegue sangre, ¿verdad?, a todo el cuerpo. Pero después, cuando exhalamos, favorecemos el tono vagal, hacemos que ese nervio vago se relaje. Entonces, algo que nos ayuda mucho es, cuando ya agarramos experiencia haciendo este cuadrado, ¿sí?, es empezar a hacer inhalaciones contando 4, sostengo contando 7 y exhalo más bien contando 8 o 9, porque esa exhalación más prolongada va a favorecer ese estado de relajación y hace que el nervio vago, por así decirlo, esté todopoderoso. También se habla mucho acerca de ponerse agua fría en la cara, vemos gente que se sumerge, bueno, en hielo, en las redes sociales, también un baño de agua fría. ¿Por qué agua fría? Porque cuando nos colocamos agua fría, nos ponemos, ¿verdad?, ante agua fría, vamos a hacer que disminuya ese tono simpático, ese estado de alerta es maravilloso. O sea, pensemos en esto. A vos te dan, no sé, estás en un estado de shock, ¿verdad?, y estás como quien dice un poco ansioso excesivamente. ¿Qué va a suceder? Lo metemos en la ducha con agua fría, inmediatamente ese tono parasimpático, ese tono vagal se va a regular y entonces va a ser muy beneficioso para que ese paciente se tranquilice, por decirlo así. Doctora, ahora la suplementación, ¿qué le podemos dar al nervio vago para facilitarle un poco ese trabajo? A ver, importante tener una microbiota saludable, ya te lo mencioné, ¿verdad? Está este eje microbiota intestino-cerebro, y es que no solo eso, sino que la microbiota es capaz de producir sustancias que van a ayudar a regular este tono vagal, como el GABA, como la serotonina, como la dopamina. Pero por otro lado, también producen ciertos metabolitos que ayudan a regular ese tono vagal. Ese es uno, pero el otro es el omega 3. Se ha estudiado muchísimo que el omega 3 favorece un buen tono vagal y hace que la variabilidad de la frecuencia cardíaca esté bien, esté alta como debe estar. Por otro lado, también podemos usar precursores del principal neurotransmisor del nervio vago, para el tono parasimpático, que en este caso va a ser la acetilcolina. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, suplementos como la colina, que nos van a ayudar. Podemos utilizar N-acetilcarnitina, que también nos va a ayudar para regular ese tono vagal. Muchísimas gracias, doctora, muy amable, gracias por estar aquí con nosotros y por ayudarnos con el nervio vago. Claro, de eso se trata. Gracias. Charlene.